hablando de la disección y aneurismas de la aorta, principalmente los aneurismas de la aorta abdominal. El aneurisma aórtico abdominal normalmente tiene 3 centímetros aproximadamente de diámetro y es una causa muy significante de morbimortalidad cuando ésta excede hacia un 5 centímetros de diámetro. Requiere un tratamiento quirúrgico de inmediato porque ese paciente puede entrar en shock y puede morir ese paciente si el aneurisma llega a romperse, por así decirlo. ¿Cuál es el cuadro típico del aneurisma aórtico abdominal? Es un dolor súbito, intenso, puede llegar a tener hipotensión. Si llega a tener hipotensión, mucho cuidado porque puede significar ya que el aneurisma tuvo una solución de continuidad. Entonces, mucho cuidado con la hipotensión. Se puede palpar una masa abdominal pulsátil. El paciente puede llegar con síncope, un dolor localizado en la ingle, cadera, costado. Bueno, esto es un paciente clásico, una presentación clínica clásica del paciente fumador, masculino, mayor de edad, afectado por aterosclerosis y acude a consulta con súbito intenso dolor posterior, hipotensión y masa abdominal pulsátil. Digamos que eso sería lo clásico de un aneurisma abdominal. Bueno, el diagnóstico es desafiante por su constante dolor mal localizado, que es la ingle, el costado, la cadera, y comúnmente se comete el error de diagnosticar como un cólico renal, que también presenta estas ciertas características. Entonces, un método auxiliar sería muy importante para tomar la decisión, ya sea una ecografía o una tomografía. En estos casos son extremadamente importantes. Obviamente, estos estudios se piden direccionando, ya que la clínica siempre es la soberana. Entonces, si viene un paciente así como descrito anteriormente, se le pide una ecografía, se encuentra un aneurisma mayor a 5 centímetros de diámetro, necesita un seguimiento muy cercano con el vascular, con el cirujano vascular. ¿Qué hacer con este paciente cuando llega hacia nuestra guardia de las urgencias? Estabilizar al paciente, principalmente estabilizarlo. Recordemos que este paciente puede tener hipotensión, entonces le corregimos la hipotensión, estabilizar la presión arterial sistólica a un 90 milímetros de mercurio, una transfusión sanguínea si así el paciente lo requiere, y como dije, si es mayor de 5 centímetros, requiere una consulta inmediata con el cirujano vascular porque ese paciente corre el riesgo de morir. Hablemos ahora de la disección de aorta. La sangre se dispara a través del desgarro, lo que produce que la capa interna y media se separen en la parte de la aorta, y entonces eso va acumulando sangre como si fuera un globo, y ese globo aumentando puede llegar a explotar, lo que también pone en riesgo la vida del paciente. Cuadro clínico de estos pacientes, así es un dolor agudo en el tórax muy intenso, irradia a la espalda, puede ocurrir síncope. Los pacientes con síndrome de Marfan, hasta el 30% de estos pacientes pueden producir disección de aorta. Entonces, el dolor agudo en el tórax, muy intenso, irradia a la espalda, puede también llegar a confundirse con un infarto agudo del miocardio. Entonces, por eso, direccionando la clínica, preguntando al paciente, haciendo una buena anamnesis y con los métodos diagnósticos, auxiliares de diagnósticos, nosotros diagnosticamos una disección de aorta. La clasificación existe en dos, la de Stanford y la de Buckley.
Entonces, la de Stanford divide en ascendente y descendente, nada más. Torácico abdominal, por así decirlo. De Buckey, perdón, divide en tres. La aorta ascendente y descendente lo pone en 1, ascendente o tipo 2 y descendente tipo 3. Este es más la clasificación de la disección de aorta, pero particularmente prefiero la de Stanford, ascendente, descendente. Como dije, el dolor es tipo intenso, irradiado a espalda, puede llegar a confundirse por un infarto agudo del miocardio. En cambio, el abdominal produce dolor en la ingle, un dolor muy intenso que va a los costados, en la cadera. Entonces, acá se divide así como lo divide perfectamente, ascendente y descendente. Cuidados en las urgencias y emergencias. Estabilizar al paciente. Transfusión sanguínea si lo requiere, si está hipotenso, la hemoglobina cae mucho, entonces necesita reposición de volumen sanguíneo, entonces se transfunde al paciente. Tratar la hipertensión con esmolol a 0,5 miligramos por kilo peso dosis en bolo y seguida por una infusión de 0,025 a 0,2 miligramos por kilo peso. También lo que contamos mucho en la parte de las urgencias es el labetalol. 20 miligramos endovenosos seguidamente de 20 a 40 endovenosos cada 10 minutos para controlar la hipertensión de estos pacientes. Porque recordemos que, como usé el ejemplo del globo, que va inflando, va aumentando la presión, va aumentando, en algún momento se va a rasgar y el paciente se va a morir. Entonces, controlar la hipertensión. Mantener el ritmo entre 100 y 120 y la presión arterial sistólica, entre 100 a 120 y un ritmo 60 a 70. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Cualquier consulta en los comentarios.